primero se rinde en sus pensamientos. El enemigo sabe que si controla tu mente, controlará tus decisiones. Pero Dios quiere enseñarte cómo desarrollar una mente fuerte, firme e inquebrantable. Una mente que no se derrumbe ante las pruebas, que no se paralice por el miedo y que nunca se rinda sin importar lo que enfrente. La mayoría de las personas creen que sus mayores problemas provienen de las circunstancias externas. Piensan que la razón de su estrés son los problemas financieros, las dificultades familiares, las decepciones, las críticas o los obstáculos que enfrentan cada día. Sin embargo, aunque estas situaciones pueden ser reales y difíciles, existe una batalla aún más importante que ocurre en un lugar que muchas veces pasa desapercibido: la mente. Antes de que una persona abandone un sueño, primero lo abandona en sus pensamientos. Antes de que deje de creer, primero pierde la esperanza dentro de su mente. Antes de que se rinda ante una situación, generalmente ya ha librado una batalla interna que terminó debilitando su confianza. Por eso, si deseas aprender a no rendirte nunca según Dios, debes comprender que la batalla más importante de tu vida no ocurre principalmente a tu alrededor. Ocurre dentro de ti. Ocurre en la manera en que piensas, interpretas y respondes a las circunstancias. Dos personas pueden enfrentar exactamente el mismo problema y reaccionar de formas completamente diferentes. Una puede derrumbarse y abandonar. La otra puede mantenerse firme y seguir adelante. La diferencia muchas veces no está en la situación, sino en la fortaleza de la mente con la que enfrentan esa situación. La mente funciona como un centro de dirección para toda la vida. Tus pensamientos influyen en tus emociones. Tus emociones influyen en tus decisiones. Tus decisiones influyen en tus acciones. Y tus acciones terminan construyendo tu futuro. Por eso es tan importante prestar atención a aquello que permites permanecer dentro de tu mente. Lo que alimentas constantemente terminará fortaleciendo tu manera de vivir. Muchas personas pasan años alimentando pensamientos de derrota sin darse cuenta. Constantemente se dicen que no pueden. Se repiten que son demasiado débiles. Creen que nunca cambiarán. Piensan que sus errores pasados determinarán permanentemente su futuro. Permiten que el miedo les hable más fuerte que la fe. Permiten que las dudas se conviertan en convicciones. Poco a poco, esos pensamientos comienzan a moldear su realidad. El enemigo de tu propósito comprende perfectamente el poder de la mente. Sabe que si logras sembrar suficiente temor, duda, inseguridad y desesperanza, eventualmente afectará tus decisiones. Por eso muchas de las batallas espirituales más importantes comienzan en el terreno de los pensamientos. Antes de que una persona abandone físicamente, generalmente abandona mentalmente. Antes de detenerse externamente, se ha detenido internamente. Dios entiende esta realidad mejor que nadie. Por eso gran parte de su obra en la vida humana comienza transformando la manera de pensar. Él sabe que una mente renovada produce una vida renovada. Sabe que cuando una persona aprende a pensar de acuerdo con la verdad, comienza a actuar de acuerdo con esa verdad. Los cambios duraderos no empiezan solamente modificando conductas externas. Comienzan transformando las creencias internas que dirigen esas conductas.
Una de las razones por las que tantas personas viven derrotadas es porque permiten que pensamientos equivocados permanezcan demasiado tiempo sin ser cuestionados. Cada vez que enfrentan una dificultad, inmediatamente concluyen que fracasarán. Cada vez que aparece un obstáculo, asumen que no existe solución. Cada vez que surge una demora, piensan que han sido olvidados. Pero no todos los pensamientos merecen ser aceptados. No todo lo que aparece en tu mente representa la verdad. Una mente fuerte aprende a examinar aquello que está creyendo. Aprende a distinguir entre los hechos y los temores. Aprende a separar la realidad de las suposiciones negativas. Aprende a identificar pensamientos que destruyen la esperanza y reemplazarlos por pensamientos que fortalecen la fe. Este proceso no ocurre automáticamente. Requiere práctica, intención y vigilancia constante. También es importante comprender que la mente se fortalece de manera similar a un músculo. No se vuelve fuerte por accidente. Se fortalece mediante entrenamiento constante. Cada vez que eliges confiar en lugar de ceder al miedo, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que decides perseverar en lugar de rendirte, estás desarrollando resistencia mental. Cada vez que eliges enfocarte en las promesas de Dios, en lugar de concentrarte únicamente en los problemas, estás entrenando tu pensamiento para permanecer firme. Las grandes victorias de la vida suelen comenzar con pequeñas victorias mentales. Antes de superar un desafío externo, muchas veces debes vencer una mentira interna. Antes de conquistar una dificultad visible, necesitas derrotar pensamientos invisibles que intentan limitarte. Antes de avanzar hacia tu propósito, debes aprender a controlar las ideas que intentan convencerte de abandonar. Muchas personas esperan que las circunstancias cambien para recuperar la esperanza. Pero Dios muchas veces trabaja en el orden opuesto. Primero fortalece la mente, primero fortalece la fe, primero transforma la perspectiva, y luego la persona adquiere la capacidad de enfrentar las circunstancias desde una posición completamente diferente. Lo que antes parecía imposible comienza a parecer alcanzable. Lo que antes generaba miedo comienza a producir determinación. Lo que antes parecía el final comienza a verse como una nueva oportunidad para confiar. Por eso, si realmente deseas entrenar tu mente para no rendirte nunca, debes comenzar reconociendo dónde ocurre la batalla más importante. No en las opiniones de los demás, no en las dificultades externas, no en los obstáculos visibles. La batalla principal ocurre cada día dentro de tu mente, donde constantemente debes decidir si alimentarás el miedo o la fe, la derrota o la esperanza, las dudas o las promesas de Dios, porque la dirección de tus pensamientos determinará en gran medida la dirección de toda tu vida. Muchas personas desean tener una mente fuerte, estable y capaz de resistir las dificultades de la vida. Quieren permanecer firmes cuando llegan los problemas. Quieren mantener la paz cuando aparecen las preocupaciones. Quieren conservar la esperanza cuando enfrentan decepciones. Sin embargo, pocas personas comprenden que la fortaleza mental no surge simplemente de la fuerza de voluntad humana. Según Dios, la verdadera fortaleza comienza cuando la mente es alimentada y transformada por su palabra.
Una mente que se llena constantemente de la verdad de Dios desarrolla una resistencia que las circunstancias por sí solas no pueden destruir. Vivimos en un mundo donde miles de mensajes compiten diariamente por nuestra atención. Escuchamos opiniones, críticas, noticias negativas, preocupaciones y temores. Constantemente somos bombardeados con información que intenta influir en nuestra manera de pensar. Si una persona no tiene cuidado, terminará permitiendo que esas voces externas definan su perspectiva de la vida. Poco a poco comenzará a pensar de acuerdo con el miedo, la duda y la incertidumbre que la rodean. Dios sabe que aquello que domina la mente termina influyendo en toda la vida. Por eso su palabra no fue dada únicamente para informar, fue dada para transformar, fue dada para renovar la manera de pensar, fue dada para reemplazar mentiras con verdad, temor con confianza y desesperanza con fe. Cada vez que una persona permite que la palabra de Dios ocupe un lugar central en su mente, comienza un proceso de fortalecimiento interior que produce cambios profundos. Muchas personas enfrentan batallas mentales porque han pasado años alimentando pensamientos equivocados. Han escuchado durante demasiado tiempo voces que les dicen que no son suficientes. Han permitido que experiencias dolorosas definan su identidad. Han aceptado etiquetas negativas. Han dejado que los fracasos del pasado les convenzan de que nunca podrán avanzar. Con el tiempo, esas ideas se convierten en fortalezas mentales que limitan el crecimiento y debilitan la confianza. La palabra de Dios actúa como una luz que revela esas mentiras, muestra una perspectiva diferente. Recuerda a las personas quiénes son realmente delante de Dios. Les recuerda que no están definidas por sus errores. Les recuerda que no están determinadas por sus fracasos. Les recuerda que existe propósito incluso en medio de las dificultades. Cuando una persona comienza a creer estas verdades, su manera de pensar empieza a cambiar. La fortaleza mental no consiste simplemente en pensar de manera positiva. Va mucho más allá de eso. Consiste en aprender a pensar de acuerdo con la verdad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla. Consiste en mantener la confianza cuando todavía no hay evidencia visible. Consiste en recordar las promesas de Dios cuando los problemas intentan dominar la atención. Consiste en permitir que la verdad tenga más autoridad que el temor. Muchas veces las circunstancias intentarán convencerte de que abandones. Habrá momentos en los que los problemas parecerán demasiado grandes. Habrá temporadas en las que las respuestas tardarán. Habrá situaciones que desafiarán tu confianza. Si tu mente depende únicamente de lo que ve, será fácil caer en la desesperanza. Pero cuando tu mente está fortalecida por la palabra de Dios, desarrollas la capacidad de mirar más allá de las circunstancias presentes. La palabra de Dios funciona como alimento para el alma y para la mente. Así como el cuerpo necesita alimento constante para mantenerse fuerte, la mente necesita ser alimentada regularmente con verdad. Nadie desarrolla fortaleza física comiendo una sola vez. De la misma manera, nadie desarrolla fortaleza espiritual alimentándose de la palabra únicamente de manera ocasional. La fuerza se construye mediante una exposición continua.
constante y deliberada. Cada vez que una persona dedica tiempo a meditar en la verdad de Dios, está fortaleciendo su mente. Cada vez que recuerda sus promesas durante momentos difíciles, está desarrollando resistencia interior. Cada vez que reemplaza pensamientos negativos por principios bíblicos, está entrenando su manera de pensar. Estos cambios pueden parecer pequeños al principio, pero con el tiempo producen una transformación profunda. También es importante entender que la palabra de Dios proporciona perspectiva. Muchas veces los problemas parecen enormes porque los observamos desde una visión limitada. Vemos únicamente el desafío actual. Vemos la dificultad inmediata. Vemos aquello que todavía no ha cambiado. Pero la palabra constantemente nos recuerda que Dios sigue teniendo control. Nos recuerda que las pruebas son temporales. Nos recuerda que existe propósito, incluso cuando todavía no comprendemos completamente lo que está ocurriendo. Las personas mentalmente fuertes no son aquellas que nunca enfrentan pensamientos negativos. Son aquellas que han aprendido a responder correctamente cuando esos pensamientos aparecen. Han aprendido a combatir el miedo con verdad. Han aprendido a enfrentar la duda con fe. Han aprendido a reemplazar la desesperanza con promesas. Han aprendido a no permitir que cada emoción determine sus decisiones. La mente humana siempre se inclinará hacia aquello que recibe constantemente. Si una persona alimenta miedo, crecerá en temor. Si alimenta resentimiento, crecerá en amargura. Si alimenta preocupación, crecerá en ansiedad. Pero si alimenta su mente con la palabra de Dios, comenzará a desarrollar paz, confianza, esperanza y estabilidad. Poco a poco, la verdad comenzará a moldear la manera en que interpreta cada situación de la vida. Por eso, cuando enfrentes momentos difíciles, no permitas que tu mente dependa únicamente de las circunstancias. Permite que la palabra de Dios se convierta en tu referencia principal. Permite que sus promesas hablen más fuerte que tus temores. Permite que su verdad tenga más influencia que las opiniones negativas. Porque una mente fortalecida por la palabra desarrolla una capacidad extraordinaria para permanecer firme cuando otros se rinden, para conservar la esperanza cuando otros la pierden y para seguir avanzando incluso cuando las dificultades intentan convencerla de abandonar el camino. Una de las estrategias más efectivas que utiliza el enemigo para detener a una persona es sembrar pensamientos de derrota. Antes de que alguien abandone un sueño, antes de que renuncie a una meta o deje de creer en las promesas de Dios, generalmente enfrenta una batalla dentro de su mente. Esa batalla no comienza con acciones visibles. Comienza con pensamientos, comienza con ideas que sugieren que no vale la pena continuar, comienza con dudas que intentan convencer a la persona de que el esfuerzo es inútil, comienza con voces que repiten constantemente que el fracaso es inevitable. Por eso, si deseas entrenar tu mente para no rendirte nunca según Dios, debes aprender cómo la fe reemplaza los pensamientos de derrota. La derrota casi nunca aparece de repente. Generalmente se desarrolla gradualmente. Comienza con pequeñas dudas. Comienza con preguntas negativas que permanecen demasiado tiempo sin ser confrontadas.
Comienza cuando una persona permite que los problemas hablen más fuerte que las promesas de Dios. Poco a poco, esos pensamientos se fortalecen hasta convertirse en creencia. Y cuando una persona cree constantemente que no puede avanzar, eventualmente comenzará a actuar de acuerdo con esa creencia. La fe funciona de manera completamente diferente. La fe no ignora los problemas, no pretende que las dificultades no existan, no niega la realidad de los desafíos. Lo que hace es mirar más allá de ellos. La fe reconoce los obstáculos, pero también reconoce el poder de Dios. Reconoce las limitaciones humanas, pero también recuerda las posibilidades divinas. Reconoce las dificultades presentes, pero mantiene la confianza en que Dios sigue obrando incluso cuando las circunstancias parecen complicadas. Muchas personas piensan que la fe es simplemente una emoción positiva, pero la fe verdadera es mucho más profunda. Es una decisión consciente de confiar en Dios incluso cuando las emociones son inestables. Es elegir creer en su fidelidad cuando todavía no existen respuestas visibles. Es mantener la esperanza cuando otros ya la han perdido. Es continuar avanzando cuando sería más fácil rendirse. Los pensamientos de derrotas suelen enfocarse exclusivamente en las limitaciones. Te recuerdan constantemente tus errores pasados. Te hablan de tus fracasos. Señalan tus debilidades. Exageran los obstáculos. Intentan convencerte de que la situación nunca cambiará. Cuanto más tiempo escuchas esos pensamientos, más fuertes parecen volverse. Por eso es tan importante aprender a identificarlos rápidamente. No todo pensamiento que entra en tu mente merece permanecer allí. Muchas personas aceptan automáticamente cualquier pensamiento que aparece, sin cuestionarlo. Si sienten miedo, asumen que el miedo tiene razón. Si sienten duda, creen que la duda representa la verdad. Pero una mente entrenada según Dios aprende a examinar sus pensamientos. Aprende a preguntar si esos pensamientos están alineados con la verdad o simplemente reflejan temor, inseguridad o desesperanza. La fe actúa como un filtro que permite evaluar cada pensamiento desde una perspectiva diferente. Cuando aparece un pensamiento que dice: "No podrás superar esto", la fe responde, recordando que Dios fortalece a quienes confían en Él. Cuando surge la idea de que todo está perdido, la fe recuerda que Dios sigue teniendo el control. Cuando aparece la sensación de que nunca habrá una solución, la fe recuerda que Dios puede abrir caminos donde parece imposible. Esto no significa que la batalla desaparezca inmediatamente. Muchas veces los pensamientos negativos regresan una y otra vez. Pero cada vez que eliges responder con fe, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que rechazas una mentira y aceptas una verdad de Dios, estás desarrollando resistencia mental. Cada vez que decides creer en las promesas de Dios más que en tus temores, estás entrenando tu manera de pensar. Uno de los mayores ejemplos de fortaleza mental es la capacidad de mantener la esperanza durante temporadas difíciles. Cualquiera puede sentirse optimista cuando todo marcha bien, pero la verdadera fe se revela cuando las circunstancias son complicadas. Se revela cuando las respuestas tardan. Se revela cuando los resultados no aparecen inmediatamente.
En esos momentos, la mente debe elegir entre alimentar pensamientos de derrota o alimentar pensamientos de fe. Muchas veces la diferencia entre una persona que persevera y una que abandona no está en la magnitud de los problemas que enfrentan. Está en la manera en que interpretan esos problemas. Una persona dominada por pensamientos de derrota ve cada obstáculo como una razón para rendirse. Una persona guiada por la fe ve cada desafío como una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. La fe también produce una perspectiva diferente sobre el futuro. Los pensamientos de derrota intentan convencerte de que el mañana será exactamente igual que hoy. Intentan hacerte creer que nada cambiará. Intentan encerrarte dentro de los límites de tu situación actual. Pero la fe recuerda que Dios puede hacer cosas nuevas. Recuerda que las circunstancias pueden cambiar. Recuerda que las puertas pueden abrirse. Recuerda que los milagros siguen siendo posibles. Por eso es tan importante alimentar constantemente la fe. La fe no se fortalece por accidente. Crece cuando una persona pasa tiempo recordando la fidelidad de Dios. Crece cuando medita en sus promesas. Crece cuando decide enfocarse en lo que Dios dice, en lugar de concentrarse únicamente en lo que ve. Cuanto más alimentas la fe, menos espacio queda para los pensamientos de derrota. Habrá momentos en los que tu mente intentará convencerte de abandonar. Habrá temporadas donde el cansancio emocional parecerá demasiado grande. Habrá situaciones que pondrán a prueba tu confianza. Pero precisamente en esos momentos debes recordar que los pensamientos de derrota no tienen que controlar tu vida. Dios te ha dado la capacidad de elegir qué alimentar dentro de tu mente. Y cuando eliges alimentar la fe, desarrollas una fortaleza interior capaz de sostenerte en medio de cualquier desafío, permitiéndote seguir avanzando, seguir creyendo y seguir confiando incluso cuando el camino todavía no está completamente claro. La disciplina mental es una de las cualidades más importantes que una persona puede desarrollar si desea mantenerse firme frente a los desafíos de la vida. Muchas personas creen que la fortaleza mental aparece de manera automática o que algunas personas simplemente nacen con una mente más fuerte que otras. Sin embargo, la realidad es diferente. La fortaleza mental no es un talento reservado para unos pocos. Es una habilidad que se desarrolla con práctica constante. Es el resultado de decisiones repetidas día tras día. Según Dios, una mente capaz de perseverar y no rendirse no se construye en un momento extraordinario, se forma a través de hábitos diarios que fortalecen el pensamiento, la fe y el carácter. Uno de los mayores errores que las personas cometen es esperar sentirse motivadas para actuar correctamente. Confían demasiado en sus emociones. Cuando se sienten inspiradas, avanzan. Cuando se sienten fuertes, perseveran. Cuando se sienten animadas, continúan trabajando hacia sus metas. Pero cuando desaparece la motivación, también desaparece el esfuerzo. El problema es que las emociones cambian constantemente. Hay días buenos y días difíciles. Hay momentos de entusiasmo y momentos de cansancio. Si una persona depende únicamente de cómo se siente, su progreso será inestable. La disciplina funciona de manera diferente.
La disciplina permite actuar incluso cuando las emociones no cooperan. Permite continuar avanzando cuando no existe entusiasmo. Permite mantenerse firme cuando el camino se vuelve difícil. Mientras la motivación depende de sentimientos temporales, la disciplina depende de decisiones conscientes. Y es precisamente esta capacidad de actuar consistentemente la que fortalece la mente con el paso del tiempo. Dios comprende la importancia de la disciplina porque sabe que las grandes transformaciones suelen construirse mediante pequeños actos repetidos. Muchas personas buscan cambios instantáneos. Quieren convertirse rápidamente en personas fuertes, pacientes, sabias y perseverantes. Pero el crecimiento normalmente ocurre de manera gradual. Cada día ofrece una nueva oportunidad para fortalecer la mente. Cada decisión correcta contribuye al desarrollo del carácter. Cada acto de obediencia fortalece la capacidad de permanecer firme en el futuro. La disciplina mental comienza con aquello que permites entrar en tu mente. Tus pensamientos son como semillas. Aquello que alimentas constantemente terminará creciendo. Si alimentas temor, el miedo aumentará. Si alimentas resentimiento, la amargura crecerá. Si alimentas preocupación, la ansiedad se fortalecerá. Pero si alimentas tu mente con fe, verdad y esperanza, esas cualidades comenzarán a desarrollarse cada vez más. Por eso es tan importante prestar atención a las influencias que recibes diariamente. Muchas personas subestiman el impacto de los pequeños hábitos mentales. Piensan que ciertos pensamientos negativos no tienen importancia. Permiten que las dudas permanezcan sin ser confrontadas. Repiten constantemente palabras de derrota sobre sí mismas. Se enfocan exclusivamente en los problemas. Con el tiempo, estos hábitos comienzan a moldear la manera en que interpretan toda la realidad. Lo que comenzó como un pensamiento ocasional termina convirtiéndose en una forma permanente de pensar. La disciplina mental requiere vigilancia. Requiere aprender a identificar pensamientos que no están alineados con la verdad de Dios. Requiere la capacidad de detener ideas destructivas antes de que se conviertan en creencias profundas. Esto no siempre es fácil. La mente humana tiene una tendencia natural a enfocarse en los peligros, los problemas y las preocupaciones. Por eso el entrenamiento debe ser constante. Debe realizarse cada día. Piensa en un atleta que desea desarrollar resistencia física. No puede entrenar una vez al mes y esperar grandes resultados. Debe practicar regularmente. Debe repetir ciertos ejercicios una y otra vez. Debe mantenerse comprometido incluso cuando no ve mejoras inmediatas. La fortaleza mental funciona de manera similar. Cada día que eliges pensamientos correctos, estás entrenando tu mente. Cada día que eliges confiar en Dios en lugar de ceder al miedo, estás desarrollando resistencia. Cada día que decides perseverar en lugar de abandonar, estás fortaleciendo tu capacidad para enfrentar desafíos futuros. También es importante entender que la disciplina se fortalece precisamente durante los momentos difíciles. Cuando todo marcha bien, es fácil mantener hábitos positivos. Pero cuando aparecen problemas, cansancio o frustración, la disciplina es puesta a prueba.
Es en esos momentos cuando una persona decide si continuará haciendo lo correcto o si permitirá que las circunstancias determinen sus acciones. Cada vez que eliges mantenerte firme durante una dificultad, tu mente se vuelve más fuerte. Muchas personas desean resultados extraordinarios mientras mantienen hábitos ordinarios. Quieren una fe fuerte sin desarrollar disciplina espiritual. Quieren una mente estable sin controlar sus pensamientos. Quieren perseverancia sin practicar la constancia. Pero Dios trabaja a través de procesos. Utiliza decisiones pequeñas para producir cambios grandes. Utiliza hábitos diarios para formar personas capaces de resistir las tormentas de la vida. La disciplina mental también implica aprender a controlar el enfoque. La mente siempre se dirigirá hacia algo. Si permites que se concentre únicamente en problemas, terminarás sintiéndote derrotado. Si permites que se enfoque exclusivamente en limitaciones, perderás confianza. Pero cuando entrenas tu mente para enfocarse en la fidelidad de Dios, en sus promesas y en las oportunidades que todavía existen, desarrollas una perspectiva completamente diferente. Los problemas pueden seguir presentes, pero ya no controlan completamente tu manera de pensar. Con el tiempo, las decisiones diarias comienzan a acumularse. Lo que parecía pequeño produce resultados significativos. La paciencia aumenta, la confianza crece, la estabilidad emocional se fortalece, la capacidad de resistir dificultades mejora. La mente aprende a responder con fe en lugar de reaccionar con temor. Todo esto ocurre gradualmente, mediante un proceso constante de entrenamiento y crecimiento. Por eso, si deseas convertirte en una persona que nunca se rinde según Dios, no busques únicamente momentos de inspiración. Desarrolla disciplina. Fortalece tu mente cada día. Cuida tus pensamientos. Alimenta tu fe constantemente. Practica la perseverancia en las pequeñas decisiones diarias, porque la mente que permanece firme durante las grandes tormentas normalmente es una mente que ha sido entrenada cuidadosamente durante mucho tiempo a través de actos consistentes de disciplina, obediencia, confianza y determinación, que poco a poco la han convertido en una fuente de estabilidad, capaz de resistir cualquier desafío que aparezca en el camino.